Hola a todos, este es el segundo video de probabilidad y estadística. En el video anterior vimos los conceptos básicos de estadística descriptiva. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y cómo armamos nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada categoría o clase de variable. O también podemos decir que la cantidad de veces que se repite un mismo valor. Esta se la representa con f minúscula de x sub i. Después tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un valor porcentual de la frecuencia absoluta. Y la calculamos de la siguiente manera, que es la frecuencia absoluta sobre n, que es la población, por 100. Ahora bien, para armar nuestra tabla de distribución de frecuencia necesitaremos siempre estas cosas. Lo primero es determinar cuál va a ser nuestra población. La población son todos los elementos que vamos a tener para estudio. Vamos a tener que definir también cuál va a ser el elemento unitario, o sea, el elemento específico que vamos a estudiar. Y tercero, vamos a tener que determinar cuál es la variable bajo estudio en el ejercicio que tengamos que resolver. O sea que tendremos que determinar si es una variable cualitativa o cuantitativa. Acá tenemos un ejemplo. De cómo se arma una tabla de distribución de frecuencia. En el ejemplo vamos a utilizar una variable cualitativa. O sea que nuestros valores van a estar formados por categorías o clases. En el primer cuadro vamos a poner la categoría o la clase. Y va a ser categoría 1, categoría 2, hasta categoría sub n. Después vamos a poner nuestra frecuencia absoluta. Y para cada categoría vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta que le corresponde. Para la categoría 1 vamos a tener una frecuencia absoluta x sub 1. Para la categoría 2 una frecuencia absoluta x sub 2. Y para la categoría n una frecuencia absoluta x sub n. Después la sumatoria de toda la frecuencia absoluta nos va a dar el n poblacional. Para calcular la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer para cada una de las categorías, decir que es la frecuencia absoluta de x sub 1 sobre el n poblacional que tenemos acá, multiplicado por 100. Para la categoría 2 es lo mismo, la frecuencia x sub 2 sobre n por 100. Y así hasta llegar a la frecuencia x sub n sobre n poblacional por 100. Y la sumatoria de todo esto tiene que ser igual al 100%. También lo que podemos poner cuando armamos nuestra tabla de distribución de frecuencia, al pie de la tabla se pueden colocar fuentes, que es de donde extrajimos nuestra información, o notas aclaratorias, si es que tenemos que tomar algo en consideración al momento de resolver nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación para los conceptos vistos previamente. El ejercicio dice: los componentes electrónicos fabricados por la empresa Telnux durante el año 2018 se estudiarán para saber cuál es su funcionamiento. El funcionamiento se ha categorizado en bueno, regular y malo. Nos entrega esta distribución de datos no agrupados. Bien. Lo primero que tenemos que hacer para poder armar nuestra tabla de distribución de frecuencia es determinar la población, el elemento unitario
y la variable bajo estudio. En este caso, nos están diciendo que es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos. Entonces, nuestra población en este caso serían todos los elementos electrónicos. Serían los elementos electrónicos. Bien. Ahora, ¿cuál es el elemento unitario? De todos estos elementos electrónicos que tenemos que revisar uno por uno para ver cuál es su funcionamiento. Entonces, la unidad o el elemento bajo estudio va a ser cada uno de los elementos electrónicos. Cada uno de los elementos electrónicos. ¿Y cuál es la variable de estudio? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Es saber cuál es el funcionamiento. Entonces, la variable de estudio va a ser el funcionamiento de los componentes electrónicos. Bien. Ahora, ¿qué tipo de variable es esta? Nos están diciendo que determinemos cuál es el funcionamiento, o sea, una cualidad del elemento electrónico. Como nos están pidiendo una cualidad, sabemos entonces que tiene que ser una variable aleatoria cualitativa. Ahora tenemos que ver si es nominal u ordinal. Sabemos que es ordinal. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos y ponemos una categorización en las cuales van a estar incluidos el funcionamiento de los componentes electrónicos. Entonces ya sabemos que es una variable aleatoria cualitativa ordinal, y como tenemos 3 resultados posibles, es de contestación múltiple. Y ahí ya tenemos definida la variable bajo estudio, o sea, qué es lo que necesitamos estudiar y qué tipo de variable es. Ahora, en nuestro cuadro de distribución de frecuencia tenemos que determinar cuáles son nuestros niveles de funcionamiento, cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia relativa. El nivel de funcionamiento está categorizado en 3 tipos: bueno, regular y malo. Entonces, acá va a ir bueno, regular y malo. Ahora, ¿cómo determinamos la frecuencia absoluta para cada una de las categorías? Como aquí nos entregaron datos no agrupados, lo que tenemos que hacer es agrupar estos datos. La primera categoría que tenemos es bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuántas veces se repite esa categoría. Contemos. 1, 2, 3 y 4. 5 y 6. Entonces, la categoría bueno tiene una frecuencia de 6 elementos que fallan. Ahora veamos la regular. 1, 2 y 3.
Entonces ya sabemos que la categoría de regular tiene una frecuencia de 3 elementos que se dañan. Y por último, tenemos la categoría de malo, que es uno solo. Bien. Ahora, ya determinamos cuál es la frecuencia para cada categoría. Ahora tenemos que determinar cuál es la población. Contemos. 6 más 3, 9, más 1, 10. Entonces nuestro N poblacional va a ser igual a 10. Con estos datos ya estamos en condiciones de poder resolver nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que era el porcentual de la frecuencia absoluta. Entonces decimos que es 6 dividido en 10 todo por 100. Y esto nos da el 60%. En la segunda categoría nos dice que tenemos una frecuencia de 3. Entonces decimos que es 3 sobre 10 por 100. Y esto da el 30%. Y por último tenemos que es 1. Es 1 sobre 10 por 100. Y esto nos da el 10%. Ahora, la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 100. Tenemos 60 más 30, 90, más 10, 100%. De esta manera podemos determinar cuál es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa para un ejercicio de variables cualitativas con una distribución no agrupada. Bien, después que encontramos nuestra tabla de distribución de frecuencia, tenemos que representarlo gráficamente. Para representarlo gráficamente, en este caso lo vamos a hacer de dos maneras. La primera va a ser por medio de un diagrama de barras verticales, en donde en el eje de las X vamos a poner las categorías, que es el nivel de funcionamiento. Y en el eje de las Y podemos poner tanto la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En este caso vamos a poner la frecuencia absoluta. Bien, para el nivel de bueno, nos dice que tenemos una frecuencia absoluta de 6. Entonces hacemos nuestra barra de la altura de 6. Bien. Para la regular nos dice que es 3. Entonces regular hacemos la barra de la altura de 3. Y por último tenemos la categoría de malo, que nos dice que es 1. Y hacemos la barra de la altura de 1. Y de esta manera queda representado gráficamente los tres valores. Otra forma de representarlo es mediante un diagrama circular, como se ve en el otro ejercicio. Ahora vamos a explicar cómo se lo resuelve. Para dibujar nuestro diagrama circular nos vamos a ubicar siempre en la frecuencia relativa. Para determinar cuál es la porción que le corresponde en el gráfico, vamos a decir que va a ser 360 por, en este caso, 60%. Y esto va a ser igual a 360 por 60% igual a 216. Y esto es para bueno.
Para regular nos dice que va a ser 360 por el 30%. Y esto va a ser igual a 108. Y por último tenemos la categoría de malo, que nos dice que va a ser 360 por el 10%. Y esto va a ser igual a 36. Ahora, para dibujar nos vamos a posicionar en el punto 0, supongamos que es acá, y nos vamos a mover en sentido antihorario, 216. Sería 90, 180, supongamos que 216 es aproximadamente. Desde este punto vamos a marcar 208. Supongamos que es aproximadamente ahí. Y por último, el espacio que nos queda que tiene que corresponder a la categoría de malo. Entonces esto es bueno. Esto es regular. Y esto es malo. Esto es 216. Esto es 108. Y esto es 36. Y ahí queda representado gráficamente en un diagrama circular. Bueno, esto es todo por el día de hoy. En el siguiente video vamos a seguir viendo más conceptos y más ejercicios de aplicación. Eso es todo.